continuar con ejemplos de cómo calcular la matriz de representación de una transformación lineal. Y el último ejemplo que vimos fue este que aparece aquí. En este estamos tomando una transformación que va de matrices, en también otro espacio de matrices, y lo que hace es que a una matriz le manda la transpuesta. Ya habíamos considerado los canónicos en este orden, ¿sí? E1, E2, E3, E4, E5, E6. Y para matrices de n por n, pues habíamos considerado esto, ¿no? Desde F1 hasta F6. Ya habíamos hecho el cálculo, ¿sí? Aquí, bueno, aquí en el último, pues me faltó escribir justo la forma de cómo se describe en este caso F6, ¿sí? Con los escalares, aquí sería 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿no? Y estos escalares son los que corresponden a la última columna. Ok, pero bueno, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos el orden? Por ejemplo, que a beta habíamos puesto este orden, E1, E2, E3, E4, E5, E6, pero digamos que le cambiamos el orden, y que ahora sea beta prima. Esto ya cambia si la consideramos como base ordenada, porque aquí en esta base ordenada estamos tomando E1, el que sigue es E4, el que sigue es E2, E5, E3, E6. Bueno, entonces usando los cálculos que ya habíamos hecho antes, pues observamos que E1 pues va a dar a F1, ¿sí? Sí, va a dar a F1. Sabemos también que E4 va a dar a F2, E2 va a dar a F3, E5 va a dar a F4, E3 va a dar a F5 y E6 va a dar a F6. Entonces, usando pues ya estos cálculos que tendríamos cuando calculamos la matriz de representación, bueno, aquí tendríamos que escribir T, ¿sí? Ahora respecto a esta base beta prima, gamma, sería quién? Bueno, E1 va a dar a F1, que lo escribiríamos como 1, 0, 0, 0, 0, 0. E4 va a dar a F2, que lo escribimos como 0, 1, 0, 0, 0, 0. E2 va a dar a F3, 0, 0, 1, 0, 0, 0. O sea, estamos usando los mismos escalares que aparecen aquí, solo que pues primero se lo aplicamos a E1 y después a E4. Entonces esta sería la que corresponde a la segunda columna. Después cuando se lo aplicamos a E2 tiene esta forma de escribirse su evaluación, entonces sería esta la tercera columna. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, E5 es el cuarto, y E5 se escribe así, tiene un 1 en la cuarta entrada. Entonces aquí tendremos 0, 0, 0, 1, 0, 0. Luego E3 tiene esta forma de escribirse y tiene un 1 en la quinta entrada. Entonces sería 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y por último, pues F6, E6, pues es F6, que tiene esta forma de escribirse, entonces tiene un 1 en la última entrada. Sería 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces algo que podemos ver es que justo, por ejemplo, contando este orden para beta prima, pues esto sí nos da la identidad como matriz, ¿no? De 6 por 6. ¿Okay? Esto que nos dice al final, que bueno, la transformación es la misma, ¿no? Es la misma que tenemos aquí, pero aquí tomando un orden muy específico para beta, pues obtenemos una matriz, ¿sí? Esta no es la identidad, ¿no? Sino que por ahí aparecen los unos, pero de cierta manera sí podríamos verlo como la identidad si cambiamos el orden, ¿no? Como es el caso al considerar beta prima. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos beta, beta prima, y las matrices pues son casi lo mismo, salvo que aquí estamos cambiando ciertas columnas, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestra columna 4, cuando tomamos beta prima pues se vuelve nuestra columna 2. Entonces esto nos dice que dependiendo del orden pues obtenemos la representación, la matriz de representación de otra manera, ¿okay? Salvo que estamos permutando las columnas, ¿no?
vamos a continuar con más ejemplos, ¿sí? Bueno, esto era por si tenían la duda de que por qué en 5 nos daba esta matriz, ¿no? Aquí justo estamos tomando el orden beta prima que les puse aquí abajo. ¿Okay? Bien, ahora vamos a cambiar a otra transformación. Vamos a considerar la transformación del ejemplo 6, que era de R2 en R2, y lo que hacía era que un XY lo enviaba a la pareja X, menos Y. Ajá. Y bueno, aquí vamos a considerar las bases canónicas. Vamos a tomar bases canónicas de R2 y vamos a ver cómo sale la matriz de representación de la base en la misma base. Entonces beta en este caso tiene este orden 1, 0, este es E1 y 0, 1, este es E2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar, ¿no? Entonces tomamos T de E1, esto sería igual a poner 1,0, y esto hay que escribirlo respecto a la base. En este caso beta es igual a gamma con el mismo orden, entonces tendremos que escribir E1, E2 y encontrar los escalares, ¿no? Y bueno, aquí si nos sale 1, 0, pues podríamos poner 1 y 0, y eso corresponde, cuando estamos ya haciendo la matriz, a nuestra primera columna, ¿no? Entonces ponemos 1, 0. Ahora hacemos T de E2. Si hacemos T de E2, pues nos saldría 0, menos 1, ¿sí? Por cómo está definida. Y esto, de nuevo, hay que encontrar los escalares. En este caso podríamos poner 0 y aquí menos 1. Ajá. Entonces estos dos escalares corresponden a nuestra segunda columna. Entonces sería 0, menos 1. Entonces esta sería la matriz de representación respecto a esta base beta y gamma, como está aquí. Bien, ahora vamos a fijarnos por último en la matriz, la transformación del ejemplo 7. Entonces para eso vamos a recordar quién era esa transformación. Entonces 7 iba de R2 en R2, y lo que hacía era a un XY lo envías a X con 0. ¿Okay? Y de nuevo aquí beta es igual a gamma. Ajá, y vamos a tomar tal cual la matriz, la base canónica. Entonces, por ejemplo, aquí cómo nos queda. Bueno, tendremos que hacer T de E1. Cuando hacemos esto nos dan 1,0, y ahora hay que escribirlo respecto a E1 y E2, entonces nos daría 1 y 0. Y esto sería estos coeficientes serían nuestra primera columna en nuestra matriz. Sería 1, 0, ¿sí? Y así en este orden. Ahora vamos a hacer T de E2. Si hacemos la evaluación, E2 es 0, 1. Evaluamos, entonces nos daría 0, 0. Y este 0, 0 hay que escribirlo respecto a esta base, ¿no? Pero como es base y queremos encontrar los escalares aquí que nos den el 0, 0, como es base, la única forma es que pongamos escalares 0, porque es un conjunto linealmente independiente. Entonces aquí pondremos 0 y 0. Entonces estos escalares corresponden a la segunda columna, sería 0 y 0. Entonces esta sería nuestra matriz de representación respecto a estas bases, de esta transformación, que es lo que tenemos justo acá. Bien, ahora lo que vamos a ver es que pues hay una relación entre sumar transformaciones y calcular la matriz de representación de esa suma, ¿sí? Obviamente cuando pues nos permita hablar de una suma de transformaciones, ¿no? Entonces para eso necesitamos la siguiente definición, que nos dice: considera dos espacios vectoriales sobre un campo F, y considera dos funciones. Entonces vamos a considerar la suma, la vamos a definir como, también va a ser una función que va de B en W, y lo que hace es que a un elemento de B lo envía a la suma de sus valuaciones.
Y para esta función y un escalar vamos a definir otra función, que vamos a denotar por at, que va a ser a un elemento aquí de b. La evaluación de at de ese elemento va a ser: evalúa el elemento y multiplícalo por el escalar. Bien, entonces con esto vamos a demostrar el siguiente teorema, que nos dice: imagina que tienes espacios vectoriales sobre un campo y defines LBW como van a ser la colección o la clase de T de BW, donde T sea una transformación lineal. Entonces nos fijamos en todas las transformaciones lineales que tenemos de BW. Bueno, el teorema nos dice que si tú tienes, por ejemplo, un escalar y tienes dos elementos aquí, entonces esto como función no solo es función, sino que está acá. Es de nuevo una transformación lineal de BW, así con estas operaciones que definimos aquí arriba. Y más aún, este conjunto que estás definiendo, esta clase, es un espacio vectorial, usando estas transformaciones, estas definiciones de estas operaciones sobre el campo F. Y bueno, este conjunto pues tiene el nombre, se llama el espacio vectorial de todas las transformaciones lineales de B en W. Y solo por notación, en un caso muy particular en el que B y W sean el mismo, pues aquí en lugar de poner LBB vamos a poner LDB solito. Bien, entonces, a ver, por ejemplo, queremos ver el primer inciso que nos dice: si tú tienes dos elementos en esta clase de LBW y un escalar, este va a ser una transformación lineal de B en W. Okay, entonces para ver eso, pues ¿qué necesitamos ver? Necesitamos ver que esta función, que sería AT más U, pues ¿qué hace? Primero abre sumas, ¿no? Cuando tomamos X y Y en B, esto es igual a AT más U de X más AT más U de Y. O sea, tenemos que ver que esta como función abre las sumas. Bien, y entonces, ¿esto por qué es cierto? Bueno, vamos a considerar, pues, como está aquí. Tomamos esto y evaluamos en una suma. Entonces, por definición, aquí, ¿qué es? Bueno, si tú tienes dos cosas así, entonces la suma es evaluar en cada elemento y luego sumar las evaluaciones, ¿no? Entonces yo evalúo en cada elemento, aquí está, evalúo en la primera de acá, evalúo en la que está acá y luego sumo, entonces me da todo esto. Y luego de aquí lo que yo tengo es que hay que desarrollar un poco más la primera parte, esta. ¿Quién era AT de un elemento? Pues el AT de un elemento era A de T del elemento, A de la evaluación. Entonces este pedacito sería igual a de la evaluación. Y bueno, de aquí a acá, ¿qué tenemos? Bueno, si tenemos esto, aquí usamos que T, así solito, y U son transformaciones lineales, ¿no? Porque a T ya U lo tomamos en L de B de W. Aquí dice son transformaciones lineales. Entonces ellas por sí solitas sacan abren la suma. Entonces se vería de esta manera, como está acá, para T, y de esta manera para U. Y luego de ahí pues ya acomodamos de esta forma, ¿sí? La evaluación de T, NU y A, y aquí con Y. Y luego de nuevo usando las definiciones de cómo definimos la suma y el producto, este pedacito es igual a AT más U valuado en X y este sería AT más U valuado en Y. Entonces eso prueba la primera condición de que esta función pues abre sumas.